Alcalde de Madrid, que creo que ya lo podemos saludar, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marc. Encantado de estar con vosotros. Bueno, estábamos hablando ahora aquí con Cristóbal Montoro y con Miguel Sebastián y hablábamos al final, el tramo final del ámbito político, de los acuerdos, de los no acuerdos. Usted tiene que estar muy contento por esos pactos de la vía, ¿no? Más de 250 medidas para el futuro de la ciudad, acordados con todos los partidos. ¿Cómo se consigue eso? Permíteme decirte previamente que disfruto muchísimo de ver a Cristóbal Montoro y a Miguel Sebastián, que siempre se aprende de ellos dos. Pues lo hemos conseguido básicamente como consecuencia natural del proceso que iniciamos desde el mismo momento que en el ayuntamiento tuvimos que adoptar una serie de medidas frente a la pandemia y donde llamamos a los grupos de la oposición, les informamos de todo y a partir de ahí hemos mantenido una relación cordial. Ha habido diferencias, ha habido críticas, pero todos siempre hemos mantenido un objetivo común. Y la consecuencia natural de ese proceso era, hemos pasado la pandemia juntos, vamos a dibujar el futuro de Madrid juntos, con las diferencias que tenemos, pero con la certidumbre de que los madrileños nos van a agradecer que tracemos unas líneas maestras de las que no nos podamos apartar, sino que podamos compartir para un mejor futuro de esta ciudad. ¿Por qué cree que en otros ámbitos está costando más llegar a estos acuerdos? Me refiero básicamente al ámbito nacional, porque es verdad que en algunas comunidades autónomas se ha llegado, supongo que con más o con menos problemas, a acuerdos parecidos. Pero, por ejemplo, en el ámbito nacional está costando mucho. Hacía antes una reflexión, Miguel Sebastián, relativa a la oposición y al gobierno. Yo puedo hablar desde el punto de vista del gobierno, que es lo que ostento en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad institucional y, por tanto, la capacidad de liderazgo. Y, por tanto, tiene que asumir que hay que contar con la oposición para el futuro. Una oposición, por cierto, que en estos momentos aprobó mayoritariamente el decreto de la nueva normalidad, que estamos hablando en el ámbito del pacto de la reconstrucción y, por tanto, que yo creo que anima a pensar que efectivamente si el gobierno quiere asumir ese liderazgo y quiere contar con todos, probablemente lo va a poder hacer porque ya está claro que se han llegado a acuerdos importantes, como digo, en ese decreto de nueva normalidad. Pero aquí yo creo, desde mi experiencia, lo importante es la capacidad de liderazgo institucional que le corresponde al gobierno y la voluntad de querer sentar en una mesa y poder llegar a esos acuerdos. Decía usted que puede hablar solo del gobierno, pero también puede hablar como miembro del Partido Popular, ¿no? Que es el principal partido de la oposición en España. Yo le iba a preguntar por esto. ¿Ha habido un cambio de actitud o cierto cambio de actitud de los noes del Partido Popular al estado de alarma a los síes de la renta mínima, el decreto de la semana pasada o estos intentos que hay ahora para intentar cerrar algo en firme, ni que sea en algún ámbito en esa comisión? ¿Ha cambiado el tono? Demuestra la lealtad que el Partido Popular le tiene siempre al interés general. No es solo al estado de alarma, hubo varios síes previos e incluso una abstención. En el ingreso mínimo vital se votó a favor, en el decreto de nueva normalidad igual, en el pacto de reconstrucción. Lo digo porque el presidente del gobierno el otro día dijo, sin embargo, que la derecha había intentado conspirar para derrocar a este gobierno o para derribar a este gobierno. Curiosa forma intentar derribar a este gobierno habiendo apoyado la mayoría de estados de alarma, habiendo apoyado el decreto de nueva normalidad, habiendo apoyado el ingreso mínimo vital o estando en estos momentos hablando precisamente en esos pactos de reconstrucción. El Partido Popular siempre lo ha dejado claro, es decir, nosotros, al margen de lo que el gobierno diga y de lo que el gobierno piense sobre si somos una oposición destructiva o si no estamos a la altura, lo que miramos es a los españoles y a los españoles les decimos, ante un gobierno que ha afrontado la mayor crisis que hemos sufrido, que es así, y que no nos ha tendido la mano, nosotros le hemos apoyado el estado de alarma, los decretos de nueva normalidad, el ingreso mínimo vital y el pacto de reconstrucción. La reflexión es que es una forma, entiéndeme la ironía, muy poco sutil de intentar derribar a un gobierno, como decía el presidente. ¿Cree que puede haber margen incluso para hablar de los presupuestos? Es una cuestión que tendremos que ver y que nuevamente va a depender de la voluntad del gobierno de la nación. Yo creo que son ellos los que tienen que poner esa voluntad encima de la mesa, esos argumentos, esa capacidad de poder llegar a acuerdos. Lo que sí decimos es que cuando el Partido Popular se ha sentado a la mesa ha habido capacidad de llegar a acuerdos. Por tanto, en el ámbito de los presupuestos será el gobierno el que lo tenga que decidir. Mirando también a la política económica, hoy tenemos un debate. El presidente del gobierno ha anunciado que posiblemente habrá incremento de algunos impuestos. Él habla de rentas altas, habla de empresas, de grandes empresas. ¿Usted comparte que es el momento de subir impuestos? También apuntaba el otro día que quizás más a largo plazo el Banco de España decía habrá que subir impuestos. No creo que sea el momento de subir los impuestos y vuelvo a remitirme al debate que han tenido tan interesante Cristóbal Montoro y Miguel Sebastián desde posiciones distintas y los dos han coincidido que no es el momento de subir los impuestos y por tanto creo que esa sería una medida que se debería descartar por el gobierno de Pedro Sánchez automáticamente para evitar mayores perjuicios a la credibilidad y a la seguridad
En la economía a veces es tan importante los números como la imagen que se transmita, la imagen de seriedad, de estabilidad y de certidumbre, no cambiar el discurso. Por tanto, yo creo que sería conveniente que en este caso Pedro Sánchez abandonara discursos cambiantes y desde luego que abandonara la idea de subir los impuestos. No es el momento, sin lugar a Hay dudas. que bajarlos. Es una cuestión que hay que plantear y que hay que poner encima de la mesa. Es cierto que el margen fiscal es limitado, nadie lo puede negar, se va a producir una caída de ingresos y es obvio que la situación económica va a tener una importante pérdida en el ámbito del Producto Interior Bruto. No es menos cierto que ya hay situaciones en las que precisamente en crisis económicas en las que se ha bajado impuestos, se ha reactivado la economía y el consumo y se han subido. Desde luego es una posibilidad más a estudiar que la subida. Por entrar ya en el análisis de cómo está evolucionando la pandemia, hay pocas comunidades ahora mismo que no tengan algún brote detectado, entre ellas está la Comunidad de Madrid. Eso no significa nada porque sabemos que los brotes aparecen en cualquier momento y que bueno, pues se puede producir una situación en cualquier sitio, pero ¿cómo está viendo usted la evolución de la pandemia en Madrid y en general en España? Sin ninguna confianza, porque no hay que tener ninguna confianza, porque esta batalla todavía no está ganada. Creo que por lo menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid la evolución es positiva. Hace prácticamente un mes ya que se eliminaron limitaciones importantes, como por ejemplo las reuniones sociales con 10 personas, la apertura de las terrazas, se reanuda en cierta manera la vida social. Hace 15 días que ya no está en vigor el estado de alarma y sin embargo en la Comunidad de Madrid todavía no se han producido esos rebrotes. Por cierto, eso no quiere decir que no se vayan a producir. Lo importante no es que se produzcan, lo importante es que tengamos la capacidad de controlarlos, pero al mismo tiempo también creo que en el conjunto de España, por la información que he podido ver en los medios de comunicación, se han producido focos, pero son focos que están controlados. Ahí está la clave de nuestro futuro. La clave de nuestro futuro no es que no haya rebrotes, porque no sabemos cómo se comporta exactamente el virus, sabemos que sigue entre nosotros, sabemos que tenemos que convivir con él, sabemos que nosotros somos la primera línea de prevención, la vacuna, si se me apura, incluso frente al virus, y respetamos las normas, pero no es menos cierto que la clave de todo esto es poder controlar esos focos. Y yo creo que en general se está produciendo en el conjunto de España y eso debe animarnos a seguir con la guardia alta. Sabemos que estos brotes aparecen sobre todo en encuentros sociales, de amigos, de familias, etcétera, etcétera. Esta próxima medianoche empieza el ocio nocturno en la Comunidad de Madrid, con un aforo del 40%, si no me equivoco, según aprobó ayer el Gobierno autonómico. ¿Le preocupa eso en una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy de disfrutar de ese ocio nocturno? Desde luego, hay que reconocer que Madrid es una ciudad muy de disfrutar del ocio nocturno, pero creo que es una medida que tiene la debida mesura, que se adopta con precauciones, con esas limitaciones de aforo, con el llamamiento a la responsabilidad fundamentalmente de los jóvenes y, por tanto, creo que es un paso que había que dar, además, en un sector que ha sido especialmente castigado, pero habrá que estar también especialmente atento a que, desde luego, no se produzcan. Y ese llamamiento que también es necesario a los jóvenes, que han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia. Yo, como decía, todos hemos sido jóvenes y sabemos lo difícil que es quedarnos en casa. En este caso ya no tienen por qué quedarse en casa, pero sí tienen que seguir haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad en la prevención de posibles contagios. ¿Está viendo alguna cosa que no le guste de cómo está produciendo el día a día en Madrid de los ciudadanos, en el comportamiento, a lo mejor por falta de costumbre, porque todavía estamos aprendiendo esta nueva situación? Tengo que reconocer que creo que de verdad el comportamiento de los madrileños en términos generales está siendo muy bueno. Fíjese, a mí en cierta manera me causaba una preocupación cuando abrimos los grandes parques que se pudieran ver aglomeraciones que se han producido en otras ciudades, como también tiene su lógica. Y sin embargo en Madrid al abrir los grandes parques no se produjeron aglomeraciones. La gente mantuvo las distancias, respetó la normativa y yo creo que en general eso es lo que está pasando en Madrid. Eso sí, animaría a todo aquel que ya sé que al aire libre no está prohibido llevar mascarilla, no es obligatorio llevar mascarilla. Aún así, le pediría por favor que aunque solo sea como toma de conciencia, como medida de prevención frente a los demás, en todo momento que sea posible, que llevemos esa mascarilla. Dos cosas más, alcalde. La primera, nos dicen los responsables de sanidad que casi más que, obviamente, preocupan los brotes enseguida parece ser que se detectan dentro de España, pero les preocupa más lo que podamos, los casos que se puedan importar. Somos conscientes que hay que abrir las fronteras, porque somos conscientes que el turismo tiene que empezar a funcionar de una manera u otra. Para usted, Barajas, con el mecanismo que ya está establecido, toma temperatura, rellenar un formulario, da las suficientes garantías. Desde la Comunidad de Madrid se ha dicho muchas veces que no. ¿Cree que se podría implementar algún método más? Abiertamente no. Considero que no son medidas suficientes, tanto desde el punto de vista de seguridad objetiva como desde el punto de vista de seguridad subjetiva. La toma de temperatura
desde luego lo que no hace es detectar a los asintomáticos y por tanto difícilmente puede ser eso. Rellenar un formulario pues depende de la honradez de cada uno, pero no parece razonable pensar que alguien vaya a reconocer en un formulario que puede estar aquejado del coronavirus. Por tanto, también hay que generar una sensación de seguridad subjetiva de todos aquellos que entran por Barajas. Por eso yo planteo una cuestión que me parece razonable, hacer test aleatorios. Es imposible poder hacer test a todos los pasajeros que entran por Barajas, pero test aleatorios, los test serológicos, que tienen ya un alto grado de fiabilidad, que tienen un coste razonable, que tienen un término temporal en cuanto a su ejecución de 5 o 10 minutos donde se pueden dar los resultados, a mí me parecería una medida muy adecuada porque nos permitiría, aunque fuera aleatoriamente, poder hacer controles, tener la capacidad logística de poder hacerlos y además transmitir que Barajas es un aeropuerto seguro. Una última cosa, este fin de semana Madrid tendría que vivir uno de sus grandes fines de semana con la celebración del orgullo, tendrían que estar los hoteles llenos, los restaurantes, etcétera, etcétera. Esto me sirve para plantearle la cuestión del turismo. ¿Tienen ya más o menos calculado cuál está siendo el impacto real en el turismo para el sector en Madrid? ¿Y qué esperanzas tienen de si se podrá de alguna manera recuperar parte de lo perdido esta temporada? Hemos estado en contacto con el sector turístico prácticamente desde el principio de la pandemia y obviamente las pérdidas son muy fuertes. Los hoteles han estado cerrados durante todo el estado de alarma, salvo hoteles que había medicalizados. Todavía no se han abierto los hoteles y por tanto la temporada turística del verano va a ser muy complicada en Madrid, entre otras cosas porque precisamente julio y agosto son los peores meses para el turismo en esta ciudad. Eso no quiere decir que no vayamos a poner todos los medios necesarios. De hecho, yo también estuve ayer reunido con el sector turístico de la ciudad de Madrid para ver y evaluar las medidas que vamos a ir adoptando en cada momento. Queremos reactivar el turismo nacional en primer lugar, es lo lógico y lo razonable, animar a todos a que nos vengan a visitar a la ciudad y a la Comunidad de Madrid en definitiva. Y el turismo internacional creemos que IFEMA puede ser una buena palanca de enganche para que vuelva a traer el turismo internacional. Pero como ya he dicho alguna vez, es muy complicado dado lo incierto de la evolución de todo el panorama y lo que tenemos que poner en las bases, sobre todo para que a partir del año que viene el turismo internacional pueda volver a llegar en masa a la ciudad de Madrid. Bueno, pues veremos qué es lo que va pasando. Ojalá la recuperación, ya sabemos que sea lenta, pero esperemos que sea segura. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.